Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el director de albergues, Josué García. ¿Qué tal? Buenos días, Josué, corriendo. ¿Qué tal? Sí, créame que los lunes el tráfico es un poco pesado, pero gracias a Dios que estamos acá. Muchas gracias por la invitación. Así que estamos atentos para responder cualquier inquietud, ¿verdad?, respecto al tema. Así es, esta es una dirección que se crea recientemente, Josué, adscrita al Sistema Nacional de Protección Civil. Es correcto. La dirección de albergues depende directamente del Ministerio de Gobernación y también forma parte del Sistema de Protección Civil. Digamos, era una actividad que en el momento de ser creada no se miraba quién era el responsable o el actor principal de quien tenía que velar directamente por las necesidades de las personas albergadas, ¿verdad? Entonces, quizás un punto acertado de parte de la gestión de nuestro ministro de Gobernación a costa de nuestro presidente Nayib Bukele fue: creemos la dirección de albergues, la dirección que ya va a tener la responsabilidad directa de velar, ¿verdad?, por las personas que cuando sufren algún incidente, ya sea artrópico o también de índice natural, ya sea lluvia, terremoto, incendios, la dirección de albergues iba a estar directamente formando parte de la ayuda humanitaria, darle a estas familias, a las personas afectadas. Y en esta línea de trabajo, Josué, ¿cuál es la logística que tiene, por ejemplo, la dirección? Porque estamos ya por comenzar, digamos, o llegar a una estación lluviosa. Sí, no más la semana pasada hicimos el lanzamiento ya juntamente con nuestra autoridad, el Plan Invierno 2023, en el cual ya tenemos la lista de actividades a realizar. Trabajo que hemos venido haciendo desde que terminó el invierno pasado, ¿verdad? Tenemos que hacer revisiones e inspecciones de todos los albergues que se dieron por usados el año pasado. Estábamos hablando de 112 albergues que estuvieron a disposición y que fueron utilizados para la reciente tormenta Julia. Entonces la dirección arma cuadrillas, arma equipos para poder hacer revisiones de estos albergues para ver que estén con las condiciones óptimas, estar haciendo chequeos, mantenimientos, limpiezas, viendo de todo el insumo en el cual se preequipó, qué hace falta para completarlo, para tener siempre el stock en cada albergue. O sea, la idea es tener toda esa preparación, todo ese contingente, de manera que cuando haya un evento que ataque múltiples zonas, la dirección ya tenga el trabajo casi a un 90%, porque ya lo único que resta es activar el albergue que ya tiene los camarotes, las colchonetas, ya tiene los kits de higiene personal, ya tiene hidratación, ya tiene todo lo demás, y así la gente solo se recibe, se generan los censos y los registros, y por ende la administración del albergue, que viene siendo casi el 10% de toda la actividad que ejecuta la dirección, ¿verdad? Entonces, en grandes rasgos, casi el 90% de la logística es lo que tratamos de garantizar antes de un evento que vaya a ocurrir, ya como lo he mencionado, ya sea una tormenta, un terremoto, un incendio o cualquier otro fenómeno que pueda llegar a suscitar que la gente necesite estar albergada. Estos son 112 que se tuvieron el año 2022. Josué. Es correcto. Ahí se puede incrementar el número de albergues. ¿Han considerado ustedes si, por ejemplo, dependiendo del nivel de vulnerabilidad de X zona, se pudiera considerar un aumento para este número de albergues, o vamos a seguir con esta cantidad? No, claro que no. De hecho, en la previsión que hemos tenido para este año, estamos hablando de 150 albergues que han sido considerados en base a las zonas de vulnerabilidad, ¿verdad? Con nuestra institución hermana, Protección Civil, revisamos los mapas y cada mapa va cambiando año con año, se van eliminando zonas de vulnerabilidad, que es casi difícil, pero también se van creando progresivamente otras. Entonces eso es lo que nos genera a nosotros una mayor necesidad de tener albergues más cercanos, ¿verdad? Y ha sido un reto porque, digamos, tenemos que buscar albergues o infraestructuras cercanas a zonas de vulnerabilidad, mas no tenemos que tenerlo dentro de la zona de vulnerabilidad, porque podemos generar un problema muchísimo más grande, tener personas que estén en un solo lugar concentradas y que en ese lugar llegase a tener una afectación. Entonces es complicado. Tenemos que buscar lugares que, a pesar de que estén cerca, tienen que cumplir con los estándares y principalmente estar fuera del riesgo que genera la zona aledaña.
Claro, y qué zonas son consideradas como de alta vulnerabilidad y donde la dirección ha tenido que ver el lugar más próximo, Josué, para habilitar un albergue, porque quizá como usted nos explica, en la zona es imposible estar en ese sector, si es colonia o comunidad, por decir algo, ¿verdad? La comunidad Nuevo Israel. O sea, no puede estar un albergue en la comunidad Nuevo Israel. Ahí hay que desplazar a otro sitio a las personas. Sí, justo como lo menciona, quizás voy a ser un poco más general. Hay comunidades o colonias que nosotros tenemos cerca de las aledaños a los ríos, por ejemplo la Málaga, que usted sabe que siempre ha sido una preocupación, Santa Lucía, que también por el tema de la geografía, usted sabe que el agua, aguas arriba, debido al tema del alcantarillado, viene a generar conflictos, ¿verdad? Por ende, esa zona que es baja genera una gran acumulación de agua, por ende es un problema. Y así podemos seguir mencionando sectores como La Cañada, parte de Soyapango, que siempre han sufrido problemas. La Roberto Quiñones, Darío, que han sido problemáticas que nosotros sabemos que tenemos que estar presentes, tenemos que estar ahí siempre vigilando, es parte de nuestras directrices, tener siempre equipos de control y monitoreo a escasos minutos de la zona para que antes de que una lluvia empiece, nosotros ya estemos ahí alertas y antes de que, digamos, haya un desbordamiento o ya haya... Humano, es correcto, nosotros ya previo ya hemos estado ahí pendientes para hacer las evacuaciones. Ya si nos vamos un poquito más lejos, en el sector de Oriente, en la zona baja, digamos en el sector sur, donde desemboca el río Lempa, el río Grande de San Miguel, el Huascorán, toda esa zona, con la tormenta Julia nos dimos cuenta cómo llegó a inundar todo el sector de la litoral, entonces Usulután, que sufrió varios daños también, todas esas zonas han sido catalogadas como nosotros zonas de vulnerabilidad, a pesar de que tienen que sufrir eventos así específicos, ¿verdad? Pero para nosotros ya están tomados en cuenta y ya son lugares donde nosotros tenemos que tener albergues, como lo menciono, en lugares quizás más altos de lo que acostumbran a tener las viviendas, ¿verdad? Sí, y de estos 112 albergues, Josué, todos están ya preequipados o hay algunos que le han dado mayor prioridad. ¿Cómo administran ustedes? De hecho, con todo el personal que contamos, siempre buscamos sí darle prioridad. De hecho, ahorita le estamos dando prioridad a albergues en el sector metropolitano por las recientes lluvias. Es correcto. Sí. Estamos buscando incluso más espacios también para poder ampliar un poco más la red de albergues en el sector metropolitano, debido a que acá las tormentas, por ser convectivas, generan también un mayor efecto, y por el tema de la basura, y de hecho por eso es que fue estratégicamente lanzado el plan invierno para ya empezar con estas actividades de descopado, actividades de limpieza de quebradas, de alcantarillas, como lo menciono, a manera de que eso reduzca también el nivel de inundación que se pudiese tener, ¿verdad? Pero aún así la dirección trabaja de la mano y articulado para poder habilitar estos espacios. De ahí otra área del albergue de la dirección es andar haciendo las revisiones en el exterior, ¿verdad? Y buscando también, juntamente con la comisión y los gobiernos locales, los gobernadores políticos departamentales, esta infraestructura que vamos a tener que seguir preequipando. De los 112 que mencionábamos, sí, estos ya se han hecho revisiones y lo más que hace falta, digamos, es suplir alguna necesidad mínima, pero los albergues ya están listos para poder recibir a las personas en caso sea necesario. Sí. ¿Cuál es el rol que desempeñan las municipalidades, Josué, para dar seguimiento a la administración de albergues? ¿Es, digamos, un albergue directamente solo administrado por la dirección o también articulan con municipalidades? No, de hecho hay gobiernos locales, puedo decir no todos, pero sí hay gobiernos locales que trabajan bastante bien y de la mano con nosotros. Son gobiernos que se comprometen incluso a asumir los costos o el tema de la administración respecto a hidratación, alimentación, destacan personal 24/7 para que estén pendientes de los albergues que están dentro de su municipio con la gente de su municipio, ¿verdad? Hay otros que, digamos, sí nos ayudan, y eso es una gran ayuda también, el hecho de ubicarnos en espacios que son de los gobiernos locales, porque, digamos, algo que ha sido un reto bastante grande para esta dirección en estos 2 años de gestión es que una de las directrices claras que tenemos es no ocupar centros escolares o infraestructuras que afecten
básicamente la educación de los niños, de los jóvenes, algo que en los gobiernos anteriores, digamos, fue bastante utilizado, que la prioridad o digamos en cualquier fenómeno que se daba, centros escolares. ¿Y qué pasaba? Cuando nosotros incluso recibimos varios albergues que todavía permanecía gente en centros escolares que les habían prometido que les iban a resolver, y nosotros tuvimos que buscar una solución alternativa también para poderles resolver algo que se les había prometido y poderlo sacar de los centros escolares. ¿Por qué? Porque las escuelas esas escuelas no arrancaban clases porque tenían personas ajenas a la institución que estaban albergados ahí. Más allá de eso, podemos hablar del deterioro de los pupitres. No son diseñados, ¿verdad?, para que unas personas familias estén habitando ahí. Es correcto, entonces había demasiado daño, salía mucho más costoso mantener o ocupar los centros escolares como albergues por el tipo de daño que se podía, irreparables en algunos casos, y eso frenaba la educación, algo que para este gobierno no estaba permitido. Por ende, la gestión y la directriz directa fue: no ocupemos centros escolares. ¿Qué vino a producir esto? Que difícilmente también encontramos infraestructura que cumpla con las condiciones, pero eso no nos frena a nosotros. Tenemos que hacer buenas gestiones, como le menciono, con los gobiernos locales, con los gobernadores políticos departamentales, y hay instituciones del Estado que prestan su infraestructura, sí. Hay iglesias también que prestan sus infraestructuras, y eso nos ayuda, nos beneficia, y también nos alegra saber que la misma comunidad nos dice: miren, o sea, este espacio se ocupó en algún momento como albergue en su momento, y nosotros vamos a hacer las revisiones, verificamos que cumpla, que haya batería de baños, de duchas, cocina, la luz, que no sean espacios de hacinamiento, porque no nos gusta tener albergues que solo permanezcan en las áreas de dormitorio, digamos, que sea un espacio de 4 paredes y un techo, sino que buscamos áreas que tengan sano esparcimiento. Puedo decir que un 40-50% de nuestros albergues incluso tienen zonas de gimnasio. Por ejemplo, en Soyapango tenemos canchas de fútbol, de básquet. En San Martín tenemos casi un arbóreo donde la gente puede andar caminando, las piscinas. O sea, hay bastantes áreas dentro de nuestros albergues que hacen que la estancia, a pesar de la crisis, ¿verdad?, de que vienen de quizás de perderlo todo, no están ahí encerrados, sino que a pesar de que reciben la asistencia médica necesaria, ellos pueden salir a caminar, pueden distraerse un poco. Y eso, créanme, que nos ha resultado bastante bien, porque gracias a Dios en la gestión no hemos tenido ningún incidente que anteriormente se escuchaba mucho, temas de acoso, de que a veces los albergues los ocupaban para violentar los derechos de las personas. Y en nuestra gestión, gracias a Dios, y a los ministerios que están, la Fuerza Armada, la PNC, ellos brindan esa seguridad y la gente siente más tranquilidad estar en nuestros albergues. Ahí se determina, Josué García, en la administración de albergues, la capacidad instalada. Es decir, si un albergue tiene capacidad para 45 personas, no puede sobrepasar ese nivel, o cómo le hace la persona encargada del albergue. Tenemos varios factores, digamos, por ejemplo, nosotros cuando habilitamos un albergue, podemos decir, lo vamos a dejar, o ahorita la capacidad que vamos a manejar es un 50 o un 80% de capacidad, tratando de prever esto que usted menciona. Y ya nos ha sucedido, en julio nos sucedió, digamos, nosotros habíamos dicho, por tener un factor de seguridad, que los albergues que teníamos en la zona andaban entre las 100 a 80 personas. Empezamos a recibir más de 100 personas. Empezamos a evaluar, habíamos áreas que no habíamos habilitado como albergues, y en ese momento tuvimos que recurrir a habilitarlos. Obviamente cuando llegábamos sí al tope de lo que podía dar el albergue, teníamos que empezar a buscar rápidamente un lugar cercano también para ver si cumplía y poderlo habilitar, ¿verdad? Entonces ahorita tratamos de priorizar tener albergues casi en todos los municipios, y posteriormente vamos a tratar de garantizar tener más de un albergue dentro de los municipios, ¿verdad? Una gestión que va a tomar tiempo, pero tenemos que garantizar, así como lo mencioné en el Plan Invierno 2022, nuestro objetivo son 150. Sí. No queremos hacer un trabajo que sea tan rápido o acelerado que también nos puede radicar en un problema, entonces tenemos que verificar muchos factores.
O sea, no es venir a poner albergues donde podamos, sino que poner albergues donde los necesiten. Mire, director, hay en todos los departamentos albergues. Usted dice, aspiramos a tener en los 262 municipios, que por hoy tenemos, ¿verdad? Pero en los 14 departamentos sí tenemos albergues. Sí, efectivamente, en los 14 departamentos tenemos albergues. ¿Más de uno? Más de uno. De hecho, ahorita tenemos 86 albergues. De los 112, como le mencioné, 86 sí ya están full y los otros están solo en espera de verificación, y adicional a eso, a otro equipo que está buscando ya los nuevos albergues para poder llegar a los 150. Y hay, por ejemplo, este plan de administración lo ejecuta solo la dirección o también la departamental. Los gobernadores departamentales pueden, por ejemplo, verificar cuál es la condición de los albergues en Usulután. De hecho, lo hacemos en coordinación con ellos. Nosotros dentro de nuestra estructura de albergues mantenemos enlaces departamentales, municipales e inclusive comunales. Entonces, nosotros manejamos, digamos, desde la dirección tenemos entes regionales que verifican o hacen enlace con los enlaces departamentales, valga la redundancia. Estos enlaces departamentales tienen enlaces municipales. Nosotros tenemos enlaces en los 262 municipios. Sí. Digamos, cuando viene algún evento de magnitudes que pudiese generar problemática en su municipio, los enlaces, el trabajo de ellos es advertirnos y decirnos: va a haber inundación, puede que haya... El enlace comunal informa al enlace municipal. Es correcto. Entonces, así es como venimos. Quizás es una estructura muy similar a la de Protección Civil, porque nos apegamos también al manual de gestión y de operaciones de parte de ellos, ¿verdad? Sí, y el año pasado, director, de estos 112 albergues, ¿qué porcentaje debieron utilizar? Porque me imagino que hubo algunos que no fue necesario, gracias a Dios, pero en otros, pues, no sé qué porcentaje utilizaron a raíz de las emergencias que tuvimos en 2022. Podemos hablar entre el 70 y el 80%, porque de hecho, digamos, los que sí, casi el 100% se utilizaron fue en la región oriental y parte de la región costeña, ¿verdad? Sí. Pero si usted se fijó cómo afectó Julia, el sector de Santana no hubo afectación, sector de Ahuachapán en la zona norte tampoco hubo mayor afectación. Entonces, habían departamentos que no habían evacuaciones, pero algo interesante fue que el trabajo de nosotros como institución, como sistema, fue prealertar a las personas y estar listos para evacuación. Hubieron zonas que evacuaron a pesar de no haber recibido inclusive todavía la tormenta. Nosotros ya habíamos evacuado más de 1000 personas previo al ingreso de la tormenta Julia, y eso fue algo que nos llenó de alegría, saber que la gente ya confiaba en nuestros pronósticos, en nuestras proyecciones, en nuestra gestión, y eso nos garantizó un buen trabajo porque no tuvimos que ir a la carrera a evacuar a 1000 personas ya teniendo el agua por la cintura, por las rodillas, incluso más arriba. Y pudimos constatar que áreas donde ellos evacuaron previamente, esas áreas fueron inundadas o que recibieron daños. Entonces nos ayudó mucho poder evacuar a esta gente previo. Entonces eso fue bastante interesante y bastante bonito. Esperamos que ese mismo sentir o ese mismo pensar de la gente se vaya haciendo más colectivo, y cuando de verdad nosotros digamos es necesario evacuar antes de empezar a recibir la tormenta o algo, esperamos recibir esa misma actitud este año. Aquí tiene una tarea de educación, director, porque a veces el apego a los bienes materiales que con esfuerzo tiene la familia, dicen, no, si aquí no va a pasar nada, y sucede que no acatan las recomendaciones. ¿Hay alguna labor de concientización previo, de convencimiento, si podemos decir, ante una eventualidad de esta naturaleza? Sí, de hecho, ahí es donde juega un rol fundamental tanto nuestras instituciones aledañas o afines, así como también el gobierno local, los gobernadores, son los que dan el primer acercamiento, son los que les comentan y les garantizan también que inclusive la misma Fuerza Armada, la misma PNC, son las que les dan el seguimiento o brindan la seguridad a las áreas donde estas personas han salido. No quiere decir que nosotros al momento de que las personas se les solicita de que evacúe, su vivienda queda ahí a la buena de Dios, sí, claro que no. De hecho, coordinamos juntamente en el sector de logística que la lleva la Fuerza Armada. Ellos brindan ese
ese beneficio de que la Fuerza Armada va a estar ahí, la PNC, inclusive los gobiernos locales ponen a disposición personal del CAM o de la seguridad que ellos tienen en su gobierno municipal y son los que acordonan, por decir así, la zona o andan haciendo las rondas, verificando de que nadie quiera hacer o cometer contrabando o robarle las pertenencias a los demás. Es algo que también logramos garantizar. Hoy por hoy cuesta, de verdad fue un buen arranque. Una cultura, ¿verdad? Que se puede ir forjando. Y quizás más allá de cultura viene haciendo ese ruido dentro de sus cabezas, quizás alguna mala experiencia que vivieron en algún momento de ser evacuados. Entonces, y nos ha pasado, hemos tenido testimonios de personas que se han albergado, nuevamente y nos han dicho, se respira un ambiente distinto. Ya me siento más tranquilo sabiendo que puedo dormir y nadie va a venir a querer cometer algo conmigo o a violentarme o a tratarme mal, a gritarme o que yo esté preocupado porque ni sé qué voy a comer aquí. De hecho, o sea, es bien claro, nosotros como dirección garantizamos la comida caliente, los 3 tiempos para cada una de las personas albergadas. Nosotros tampoco tenemos límite de tiempo para poder mantenerlos albergados. Eso sí, tratamos de darle una solución habitacional lo más rápido posible, porque tampoco sé que es grato estar albergados en un lugar donde no hay privacidad, donde convivimos con los demás y todo, porque cada quien busca tener su espacio propio, ¿verdad? Su espacio personal con su familia y es algo que tratamos de buscar. No nos vamos a decir, tiene hasta 10 días y después tiene que buscar qué solución tiene. No, nosotros les vamos a dar el seguimiento y cuando ya las instancias pertinentes determinen su área ya el riesgo es mínimo o ya está fuera de riesgo, entonces ya podemos ver gradualmente cómo hacer ya el retiro de las familias y ver que se vuelvan a ubicar en sus zonas. Sí. Y sobre el comportamiento de las familias que están en los albergues, Josué, ¿cómo se administra? Porque, bueno, se requieren de tareas de limpieza y lo que usted decía, no estar en un hacinamiento o un ocio total. ¿El encargado del albergue tiene algún calendario de responsabilidades también para las familias que están recibiendo la atención? Eso es interesante y muy buena pregunta. De hecho, como le mencionaba y hago bastante mención de la comisión sectorial, la comisión técnica sectorial de albergues. Esa comisión técnica sectorial de albergues que nosotros lideramos, la conforman de diferentes instituciones del Estado, el ISDEMU, el CONAPINA, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación. O sea, le puedo mencionar casi la mayoría de instituciones que son afines y que ven por la integridad de las personas. Entonces, incluso tenemos instituciones cooperantes internacionales que se suman a nuestra comisión, World Vision, OIM, PMA, Save of the Children, que han sido instancias que en el momento que son requeridas, ellos apoyan tanto con personal y asimismo con material o insumos para las familias. A veces hemos hecho en las tormentas anteriores o en gestiones anteriores, estábamos ahí con ellos y ellos iban a hacer entregas de donativos directamente a la familia. Ahí se organiza. Ahí nos organizábamos. Ahora, ¿cómo es el tema de la administración del albergue? Sí tenemos a una persona que se rota, ¿verdad?, con el equipo que está 24/7 viendo las necesidades del albergue, garantizando que esté limpio, que no haga falta nada. Digamos, si alguna familia tiene alguna necesidad específica, digamos, mire, fíjese que en el incidente no me traje mi medicina, que ya es fijo que me la tengo que tomar, el administrador rápido prealerta al Ministerio de Salud, tenemos un caso de crónico, entonces necesitamos X y X medicamento en específico para él porque lo perdió. Entonces, él es el encargado de velar por todas las necesidades. Ya en las primeras 24 a 72 horas es donde se empiezan a sumar las instituciones. Ya llega rápidamente el Ministerio de Salud, instala una mesa directa donde ahí va a tener 24/7 también siempre a su equipo de médicos. Llega, hace las inspecciones, fumiga, previo también a recibir el albergue y si es necesario en la instancia lo hacemos y si no hasta el cierre del albergue para evitar también cualquier otra enfermedad de algún vector que pueda generar también otro daño, ¿verdad?, adicional. ¿Cómo hacemos también para que las personas no permanezcan inactivas? Obviamente los que tienen que ir a trabajar, ellos dejan a su familia, ¿verdad?, tranquilamente, ellos retoman sus actividades fuera del albergue y lo hacen con plena tranquilidad. Ahora, los que permanecen ahí, que en su mayoría vienen siendo jóvenes o menores de edad, niños,
El Ministerio o adultos mayores también. Sí. El Ministerio de Educación hace actividades lúdicas. Incluso trata de dar charlas o dar una pequeña clase a manera de que los niños también no permanezcan ociosos, sino que también ahí los ponen a jugar. El despacho de la primera dama llega también a generar este tipo de actividades que eviten el hacinamiento o que también para un desestrés, para que dejen de preocuparse un poco. Sabemos que han sufrido una necesidad y todo, pero mientras nosotros tratamos de resolver eso, ellos no tienen por qué estarlo sufriendo. Entonces tratamos de darles esa atención integral. ¿Hubo ya algunas lluvias huracanadas, hubo daños? ¿Tuvieron que activar en algún momento albergues a consecuencia de estas lluvias inesperadas, Josué? ¿O fue solo focalizado daños en arterias y este tipo de situaciones? Pues comentarle que sí, efectivamente hemos activado un albergue, el primero del invierno 2023. Es un albergue ubicado en la comunidad, en la colonia Ibu. Ajá. Tenemos ahí la casa comunal de la colonia Ibu, que ya teníamos previamente preequipada, solo hacía falta la revisión. Pero en esta pasada lluvia, que fue un poco más torrencial, sí generó mayor afectación en el sector del Bambú 3. Ah, sí, ahí hubo que evacuar, ¿verdad? Exacto. Familias. Entonces evacuamos 8 familias, son 26 personas, 9 menores de edad, 15 adultos y 2 adultos mayores. Estos son provenientes de la comunidad del Bambú 3, que por hoy todavía permanecen ahí. De hecho, hace escasos minutos se les brindó el desayuno. Y ya, digamos, ahí están ya nuestros equipos pendientes, ¿verdad? Ahí están las familias y es lo que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Antes del momento, que la mayoría de estas personas ahorita han salido a trabajar, a hacer sus actividades y básicamente, a pesar de que han sufrido daños y todo, daños que en algún momento ya lograron reparar, prefieren estar ahí en el albergue porque ahorita, digamos, está lloviendo casi que diario y está generando también esa preocupación. Aunque estamos en una transición, ¿verdad? Según los informes meteorológicos de medio ambiente, todavía no estamos en una estación lluviosa. Es correcto, estamos pasando del fenómeno del niño al fenómeno de la niña. Entonces ahorita, viceversa, perdón. Venimos del fenómeno, según dicen los técnicos del Ministerio del Medio Ambiente, porque esto es un poco complicado. No, pero sí, según lo que el ministro de Medio Ambiente mencionó, es correcto como usted menciona. De la niña. Entonces, no podemos decir a ciencia cierta ahorita que ya ingresamos a la temporada de lluvia, sino que estábamos en ese periodo de transición que probablemente se iba a empezar a la segunda semana de mayo. Entonces, eso todavía nos da un margen de maniobra a nosotros también para empezar a seguir haciendo estas inspecciones velozmente, ¿verdad? Y por eso ahorita nos estamos focalizando un poco en el área metropolitana, que sabemos que es lo que ha dado bastante problema, ¿verdad? Y ahora, pues ya con la experiencia vivida en estos 2 años, ya sabemos específicamente cómo buscar los espacios, a dónde, y en eso estamos trabajando. Es importante, tenemos zonas, como usted dice, de alta vulnerabilidad. Escuchaba, fíjese, habitantes el sector próximo de Puerto Parada por los problemas que hay cuando el río Grande de San Miguel crece su caudal. Ahí dicen siempre hay que estar haciendo la borda, dándoles mantenimiento. Entonces, estos son zonas vulnerables en las que hay que tener listos los mecanismos de atención, director. Y escuché que se está haciendo transferencia de algunos inmuebles. Cuéntenos cuáles son estas gestiones que se han hecho y en qué etapa está esta transferencia de inmuebles para fortalecer instalaciones para albergues. Claro, de hecho, incluso quiero agradecer y en el espacio a CEL, que ha sido la institución amiga que nos ha hecho las gestiones y hemos hecho ahí todo el papeleo necesario para que ellos puedan pasarnos ya al 100% de nuestra administración, al Ministerio de Gobernación, 2 inmuebles, que es el mega albergue de Jiquilisco y el mega albergue de Tecoluca. De hecho, ya incluso la Asamblea ya determinó y ya dio el fallo a favor de que los inmuebles fueran transferidos ya a nuestra institución. El decreto ya está aprobado. Ya está aprobado. Entonces nosotros ya tomamos posesión, ya solo estamos finiquitando los últimos documentaciones entre CEL y el Ministerio de Gobernación, pero ya nuestra dirección ya tomó
administración de los dos inmuebles, recibidos en muy buenas condiciones. De hecho, para las tormentas previas o antes de que se diera este evento, ya CEL muy grandiosamente ya nos daba los espacios y ya nos decían, ya los teníamos. Pero el inmueble jurídicamente era todavía de CEL. Entonces ahora ya es parte nuestra, ahora ya el 100%, y obviamente, ¿verdad? Pues la vamos a necesitar o vamos a estarlos ocupando el 100% que se ha destacado en el tema de albergues, pero si hay alguna otra actividad que llegase a requerir esos temas de alojamiento o alguna emergencia que no necesariamente funja como un albergue, vamos a usar y vamos a ya poder tener disposición de estos espacios. Sí, bueno, porque es importante, incluso recuerdo que para la pandemia se habilitó también un centro. Esto puede ser como optimizar los recursos ante cualquier emergencia. Es correcto, son infraestructuras bastante estratégicas y bien posicionadas, así como lo mencionaba, en pandemia el Jiquilisco fue utilizado como un centro de cuarentena y Tecoluca fue utilizado como hospital. Entonces, los espacios son bastante amplios, son bastante grandes y bonitos, y podemos tener incluso la capacidad de estos, anda arriba de las 700 personas. Entonces podemos tener 700 personas en Tecoluca y 700 personas en Jiquilisco. Y como usted dice, Josué, es estratégico porque, digamos, Tecoluca y Jiquilisco están ahí próximas comunidades del Bajo Lempa, y ahí sabemos que ha sido siempre una zona vulnerable. Incluso mucha gente que hacen cultivo a veces temen perderlos por las condiciones que se generan, ¿verdad? Sí, de hecho, el año pasado, en Tormenta Julia, fue la que generó mayor daño en ese sector. Puerto Parada permaneció inundado por semanas, porque, digamos, la permeabilidad del suelo en ese sector ya estaba saturada, entonces ya no podía seguir filtrando más agua, lo que radicaba en que el agua no seguía su flujo. ¿Qué pasaba? Teníamos que esperar a que el sol saliera, que empezara poco a poco a seguir filtrando ya su capacidad, ¿verdad? Permanecimos casi 2 semanas difíciles, donde la gente todavía no podía retornar a sus lugares porque todavía tenían el agua hasta por las rodillas o incluso más arriba. Y obviamente, ¿verdad? Las pérdidas en tema de agricultura, que fueron bastante fuertes. Ahí fue donde uno de nuestros factores también fue buscar ayuda humanitaria posterior a la emergencia. ¿Por qué? Porque nosotros podemos garantizar todas las necesidades dentro del albergue, pero cuando la gente retorna a su vivienda ya pasada la emergencia, no tienen con qué arrancar. Entonces a veces ese fue el factor ya post-emergencia que estuvimos haciendo en esta tormenta pasada, que fue hacer procesos de compra para poder hacer canastas básicas que duraran más de un mes para la gente que se iban retirando de los albergues, personas que a pesar de que no quisieron evacuar pero habían perdido todo, también estuvimos haciendo actividades para poder hacerles entrega de estos víveres, juntamente con los gobiernos locales y con los gobernadores, que ellos hacían los censos, levantaban la información y ellos con ellos estábamos haciendo todas estas entregas. Entonces es algo de lo que tenemos que estar bien conscientes y es para donde vamos, ¿verdad? También la post-emergencia es bien tratarla, porque la gente tiene que llegar con un insumo para poder arrancar nuevamente. Bueno, estaremos pendientes de cómo avancen, ojalá, porque como dice usted, la situación de mitigación de riesgo es importante también, porque en la medida en que los riesgos se mitigan, pues los albergues quizás reciban a menos personas, pero de todas maneras hay que estar listo porque no sabemos las dimensiones. Todos hablan de fenómenos climáticos extremos, no solo en El Salvador, sino en distintos países, y podemos ver en noticias internacionales. Así es que gracias por haber venido, director, y estaremos pendientes de este trabajo al frente de la oficina para administrar los albergues. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y para darle estos momentos a la gente que pueda entender cómo es la logística, ¿verdad? Lo que implica, y saber que ellos no están solos, que tiene personas aquí, que vamos a seguir velando todas las necesidades de ellos para que cuando en algún momento lo necesiten, nosotros podamos darles atención digna. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.